sociedad se construye conversando. No son los expertos de escritorio. Es usted que carga lo que la política prefiere ignorar. Aquí, las diferencias no dividen, construyen. Comienza ya. Sepamos ser libres. La campaña electoral, en el idioma que a usted le importa. Estamos en vivo a través de TD+2, Televisión Abierta Canal 7.2, Facebook, YouTube y Teletica Radio 91.5 FM. Muy buenas noches, son las 8 en punto y usted está en el primer programa de Sepamos Ser Libres, un espacio pensado para y por usted en esta campaña política que nos llevará hasta las elecciones del próximo 1 de febrero. A partir de hoy me acompañará todos los días la periodista Estefanía Colombani. Estefanía, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Sean bienvenidos a este espacio que vamos a compartir con ustedes de lunes a viernes de las 8 a las 9 de la noche. Un espacio en donde usted va a ser el protagonista y precisamente como usted va a estar en el centro de esta conversación, desde ya queremos invitarlos para que nos envíen sus comentarios y sus preguntas al WhatsApp 6388-8343, 6388-8343. Sean bienvenidos. Y antes de pasar a nuestra entrevista del día de hoy con una candidata presidencial, vamos a hacer un repaso por la actualidad nacional e internacional. Luego de que un canal de televisión lo vinculara con un empresario agrícola investigado por la DEA, el diputado independiente Luis Diego Vargas renunció públicamente a su inmunidad. Vargas, quien originalmente era legislador del Partido Liberal Progresista, agrupación al que renunció en mayo de este año, anunció su decisión a través de un video que hizo circular a primera hora de este lunes. Mi único señalamiento es que recibí un empresario agrícola en la Asamblea Legislativa, el cual ingresó con registro oficial, identificándose por lugares públicos y en mi oficina, no en un cuarto oscuro, no entró por la ventana, disfrazado o cayó en paracaídas. La verdad que no entiendo por qué un medio de comunicación intentó relacionarme con temas de un presunto narcotráfico. Públicamente renuncio a mi inmunidad para lo que requiera cualquier autoridad. El que nada debe, nada teme. Son las 8:02 de la noche, estamos en vivo en Sepamos Ser Libres y Bolivia dio un giro al centro este domingo después de que el candidato del Partido Demócrata Cristiano ganara la segunda ronda electoral en una jornada histórica. Rodrigo Paz Pereira fue electo presidente con más del 54% de los votos, terminando así con casi 20 años de administraciones del partido izquierdista MAS. Bolivia vive una fuerte crisis económica marcada por la escasez de combustibles y de divisas extranjeras. El voto de las zonas rurales y los sectores populares fueron decisivos en la victoria de Paz. Y la expresidenta del Instituto Nacional de Seguros, Mónica Araya, declaró ante la Fiscalía General que el presidente Rodrigo Chávez le solicitó a la institución otorgar una garantía de cumplimiento a la empresa mexicana Tradeco. Esta compañía cuenta con antecedentes de sanciones y cuestionamientos en su país. La solicitud tenía el fin de que se estableciera que esta aseguradora asumiría el pago de una compensación económica al Estado en caso de que Tradeco incumpliera sus obligaciones para la ampliación de la ruta interamericana norte. Según el testimonio de Araya, informarle al mandatario que el INS no podría brindar la garantía. Este insistió en múltiples llamadas telefónicas y en varias de ellas se mostró molesto. Entiendo la importancia de la labor de la prensa y la importancia que puede tener este caso para el público en general. Sin embargo, prefiero no dar declaraciones en este momento, ya que el tema corresponde a un expediente judicial en plena investigación. Confío en que las autoridades harán su trabajo con objetividad y dentro del marco legal y, por supuesto, colaboraré plenamente con lo que la investigación requiera. Y las autoridades lograron desmantelar una organización supuestamente vinculada con la trata y explotación sexual de personas menores de edad. De acuerdo con las pesquisas, el grupo era liderado por un hombre de origen asiático y una adolescente. También figuran en esta red un oficial de fuerza pública y un abogado del Ministerio de Trabajo. En total, se detuvieron a 21 personas. El modo de operar consistía en que tres mujeres menores de edad reclutaban a las víctimas por medio de las redes sociales, las invitaban a una supuesta fiesta en Heredia, para luego ofrecerles ir a una segunda fiesta en Guanacaste con personas de origen
asiático y era en ese momento cuando eran abordadas para realizar actos sexuales. Este lunes se realizaron 19 allanamientos en torno a este caso en distintas zonas del país. Y el pasado sábado, la Sociedad Interamericana de Prensa entregó el galardón como el ejecutivo del año 2025 al presidente de Televisora de Costa Rica, René Picado Cotza. Durante la ceremonia que se celebró en República Dominicana, la organización resaltó el compromiso de Picado Cotza con la independencia editorial, aún frente a presiones políticas y riesgos vinculados a la pauta estatal o la asignación de frecuencias. Así reaccionó Picado Cotza al recibir este galardón. Más que un mérito personal, lo considero un tributo a la gente de Teletica, pues se trata de un grupo humano que ha hecho de la libertad de expresión, prensa y la defensa de la verdad su misión más importante. Son las 8:06 de la noche y usted se ha preguntado cuál sería la primera medida que tomaría si fuera presidente. Bueno, Estefanía salió a las calles y hizo esta pregunta. Esto fue lo que le contestaron. Veamos. Si usted fuera presidente. Si usted fuera el presidente de la República, ¿cuál sería la primera medida que usted tomaría? La primera medida. Sí, una. Desaparecer la Asamblea Legislativa. Invertir en educación y transporte público. Cadena perpetua. Sí. Sí. Incrementar las opciones de trabajo para toda la población costarricense. Bloquear corrupción a todo nivel, sencilla, ¿verdad? Y invertiría mucho en las tecnologías que están 10, 20 años adelante, inteligencias artificiales, computación cuántica. De atacar el narcotráfico como está ahorita. Poner en orden tanta delincuencia. Se ocupa mano fuerte, definitivamente. Nuevas leyes, modernizarnos en eso. La seguridad es la primera, porque estamos en un país muy inseguro en realidad. De ahí, dar presupuesto a seguridad. Mejorar la seguridad del país. Reabriría el penal de San Lucas. Mi medida sería muy drástica, que todas las personas vayan y que paguen lo que tengan que pagar, pero con medida drástica de cárcel. Tal vez aprobar la pena de muerte para los violadores. La primera medida que tomaría sería que haya justicia tan igual para los pobres como para los ricos. Para ver un cambio a nivel país sería la educación, definitivamente hay que mejorarla muchísimo. Si yo fuera presidente es limpiar todo, ¿va? Dejar limpio el país de la mafia y de los políticos corruptos, quitarle lo que tienen porque es del pueblo y todas esas cosas, ¿va? Solucionar cuestiones de lista de espera. Creo que lo más importante es ver qué se está haciendo a nivel económico. Más seguridad en las calles. ¿Y cómo lo haría? No sé, poniendo más vigilancia, tal vez más policía. Más seguridad. Mejorar la inseguridad en las calles. La seguridad ciudadana. Si yo fuera presidente, bueno, primero sería honrado, ¿verdad? Y lo primero que haría sería la seguridad, invertir en la seguridad. Ocho y 8 de la noche, estamos muy contentos de recibir en el primer programa de Sepamos Ser Libres a la candidata del Partido Pueblo Soberano, doña Laura Fernández Delgado. Doña Laura, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. En honor a la verdad, voy a decir que usted apenas le invitamos, aceptó venir al programa, pero tuvimos un pequeño inconveniente el fin de semana con su voz. Si quiere, le cuenta a los televidentes y escuchas qué pasó, pero que finalmente pudo estar usted hoy con nosotros. Muchísimas gracias, es un verdadero placer estar en el primero de los programas. Les deseo a los dos toda la suerte del mundo. Me parece que es un espacio muy bonito de formación de opinión de cara al más importante de los procesos democráticos, las elecciones. Y bueno, tuve un problemilla con la voz, pero lo bueno es que ya estoy aquí. Así que bienvenida. Gracias. Doña Laura, bueno, comencemos para que los costarricenses la conozcan más. ¿Cómo comenzó su carrera política? ¿En dónde ha trabajado? Cuéntenos un poco en esa línea. Bueno, mi carrera política la estoy empezando desde hace algunos años. Yo soy politóloga, estudié ciencias políticas en la Universidad de Costa Rica. Siempre en mi casa me enseñaron a trabajar, desde muy joven empecé a trabajar.
Mi papá y sus hermanos tenían una ferretería. Entonces, desde los 14 años, por cierto, aquí en Pavas, muy cerca acá del canal. Entonces, desde muy chiquilla me enseñaron la importancia de trabajar. En las vacaciones de fin de año íbamos a empacar bolsas de clavos y a hacer miles de funciones ahí en la ferretería. Y la verdad es que eso me empujó a que, siendo estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica, una vez cuando, no sé, tenía un par de años de estar en la carrera, vi un anuncio en una pizarra de que la Agencia Alemana de Cooperación Internacional en Costa Rica requería de un asistente. Y apliqué, y por esas vueltas de la vida, ese fue mi primer trabajo profesional. Era un proyecto en materia de reforma del Estado, una consultoría para el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Vean qué experiencia más bonita, porque tendría yo tal vez 19 años cuando entré como asistente de ese proyecto de cooperación. Muy joven. Muy joven, entré a Mideplan, aún no era, ni siquiera tenía grado académico en aquel momento. Y bueno, esa fue mi primera experiencia profesional en una institución pública. Y vean las cosas que hace Dios, pienso yo, que tiene que ser Él, que yo entré a esas alturas y poco a poco fui ascendiendo. Hice pruebas del servicio civil, saqué muy buena calificación, gracias a Dios. Con el paso del tiempo logré una plaza en propiedad, me fui desempeñando en diferentes cargos y literalmente me llegué a sentar en todas las sillas de esa institución, incluida la de ministra. También hice ahí mi práctica profesional como estudiante. Y bueno, la verdad es que ahí fue donde empecé a tener un mayor interés por los temas de reforma del Estado, por los temas de políticas públicas, por cómo resolver problemas que le preocupan a la gente. Después me especialicé en gobernabilidad democrática y políticas públicas, que eso Estuvo sí. en el Congreso también, doña Laura, Después usted. fui directora de asesoría parlamentaria en la Asamblea Legislativa, fui directora ahí 4 años. También fui gerente en una municipalidad, gerente del área de planificación estratégica en la municipalidad de Cartago, que esa fue una experiencia profesional muy bonita, donde pude, por ejemplo, revisar problemas que pasaban en aquel momento. Para uno que se me viene mucho a la mente, que solo se recogía la basura una vez a la semana. Y bueno, estudiar la manera en que se pudiera recoger 2 veces por semana en Cartago, porque la gente necesitaba el servicio por lo menos 2 veces. Pudimos desarrollar, por ejemplo, también el proyecto de mejoramiento de la Plaza Mayor de Cartago. La bandera de Costa Rica, grandísima, que está ahí, es uno de los proyectos en los que yo trabajé. La escultura, la fuente tan bonita que está en la Plaza Mayor. O sea que usted ha trabajado en el Poder Ejecutivo, ha trabajado en el Poder Legislativo, ha trabajado en un gobierno local. Sí, Usted vive en señor. Cartago, ¿correcto? Sí, señor. Pero usted nació en Punta Arenas, cédula 6. Sí, señor, soy una orgullosa porteña, nací en el Hospital Monseñor Sanabria Viejo, me crié en un pueblito rural que se llama Barón de San Rafael de Esparza, con calle de lastre, que en mi niñez era aquel polvo en el verano y aquel barrial en los inviernos. Con el paso del tiempo mi familia migró a San José, mi mamá es educadora y mi papá junto con sus hermanos pues tenían este negocio, abrieron un negocio familiar de ferreterías, entonces migramos de Esparza para San José. Viví 20 años en Pavas, hice la escuela y el colegio aquí en Pavas. ¿Escuela pública, colegio público? No, fui a un colegio de monjas, a una escuela de monjas, la Escuela Santa Catalina de Sena. Muy cerca de acá. Ah, sí, ahí en María Reina de Pavas, muy cerquita de aquí. Y fui al colegio Los Ángeles, atrás del ICE en La Sabana, de sacerdotes dominicos. Y también pues tuve la oportunidad de no solamente vivir en San José, sino que también en Esparza. Porque mis papás trabajaban hasta los viernes y los viernes salíamos para Esparza. Entonces vivíamos en San José de lunes a viernes y los viernes, sábados y domingos y madrugada de los lunes en Esparza. Entonces tuve un pie siempre en San José, pero el otro en Esparza, en mi amada Esparza, donde espero que algún día me entierren y donde espero también en algún momento retirarme. Usted es una mujer muy joven. Muchas gracias. Y salta a la escena pública con el gobierno de don Rodrigo Chávez y decide, bueno, ya nos contó esto como ministra de Planificación, como ministra de la Presidencia. ¿Cuál es la principal razón que motiva esta candidatura suya y aspirar a la presidencia de la República, doña Laura? Yo tomo la decisión de ser candidata a la presidencia de la República porque sé que tengo capacidades para asumir ese cargo, porque pude ver que sí es posible que en nuestro país trascendamos, pude comprobar
a viva mano, a viva voz, que sí es posible hacer mejor las cosas. Pude ver resultados. También me correspondió empujar temas complejos en el país, donde creíamos que no se iba a poder, que la ingobernabilidad de las instituciones. Voy a ponerle un ejemplo. Cuando asumimos el gobierno y vimos el canon de Habdeba, del puerto de Limón, y vimos que ese canon estaba en cuentas, que no se había podido invertir en proyectos de desarrollo para los limonenses porque la maraña de la burocracia institucional, y nos sentamos a ver, bueno, ¿por qué no se puede? Tiene que poderse, y vaya a ver la satisfacción. Al día de hoy, todo ese dinero de ese canon está puesto al servicio de los limonenses, en verdaderos proyectos de desarrollo, en Matina, en Talamanca, en Limón, en Pocosí, en Guásimo, o sea, una maravilla. Para eso tiene que ser la administración pública, claro, para servir y para generar resultados. Entonces, yo evidentemente tengo una vocación de servicio. Desde muy joven he sentido ese llamado. Esto es lo que a mí me llena, esto es lo que a mí me gusta. Yo nací definitivamente para esto, y adicionalmente probé las mieles de un buen gobierno. Probé las mieles de un gobierno que hace, que un gobierno que resuelve, de un gobierno que le hace frente a los temas aunque se incomoden ciertos grupos. ¿Y fue ahí entonces donde le pica el gusanillo de la presidencia, digamos, de buscar la presidencia? ¿Usted ya cuando estaba en la Agencia Alemana de Cooperación pensaba, en algún momento yo quisiera estar en el primer puesto público del país? No, a mis 19 años... No, a mis 19 años yo todavía no pensaba en eso. Sin embargo, cuando trabajé en la Asamblea Legislativa, participé en un proceso de elección popular. Ahí pude enterarme a primera mano de la importancia de que a la Asamblea Legislativa lleguen las mejores personas, porque en política no queda ninguna silla vacía nunca. Siempre se van a sentar personas en esas sillas, y de todos los costarricenses depende de que las personas que se sienten en esas sillas sean las mejores. ¿Y usted quiere sentarse en esa silla? Sí, y señor. Que trae el plan de plan de gobierno, doña Laura, que propuso que presentó el viernes pasado. Sí, y entonces, señor, si quiere, porque usted es una muy buena conversadora y eso muchas nos gusta gracias mucho, porque la idea de este programa es conversar, empezamos a hablar del plan de gobierno. Claro. Perfecto. Bueno, doña Laura, evidentemente uno de los puntos críticos y en donde hay coincidencia aquí es la situación de inseguridad que vivimos en el país. Sí. Entonces, más allá de la emergencia que estamos viviendo, ¿cuál es su línea a nivel preventivo, verdad? En un posible gobierno suyo, evidentemente para poder a largo plazo paliar esa situación que estamos viendo. Claro, nosotros planteamos en este plan de gobierno, que aprovecho para invitar a todos los costarricenses a que lo lean. Está cargado de propuestas que pueden traducirse de manera muy rápida en acciones en las diferentes instituciones públicas. En materia de prevención, nosotros lo abordamos no solamente en el capítulo de seguridad y justicia, sino también en un capítulo que busca generar una reforma y una transformación en la educación costarricense. Ahí estamos planteando, por ejemplo, que el INA cierre la distancia tan odiosa que tiene hoy día con lo que necesitan las personas en formación para colocarse en un mejor puesto de trabajo y lo que Nina está ofreciendo. ¿Cómo va a ser posible que si una madre de familia que trabaja, que llega a la casa a hacer tareas con los chiquillos, quiere conectarse a un curso virtual a las 10 de la noche, porque esa es la hora en que los chiquillos se durmieron, no puede hacerlo, porque el INA no brinda esas facilidades? ¿O cómo es posible que el INA, por ejemplo, tenga modelos de contratación de profesionales que son sujetos a puestos de lo que se llama en propiedad en el Estado? Tiene que haber una flexibilidad total para que esa institución pueda ajustarse a los tiempos contemporáneos. En educación estamos planteando 10 nuevos colegios científicos como un mecanismo de despertar vocaciones que irán concretamente a las zonas rurales del país. Yo que soy porteña, evidentemente hay que sacar a las zonas rurales de Costa Rica del rezago para que los muchachos no sean caldo de cultivo fácil. Estamos promoviendo también un capítulo relacionado con continuar por la senda del crecimiento económico y el desarrollo, porque en la medida en que logremos generar condiciones de empleo digno, que le transforme la vida a la gente, seguridad jurídica para emprender, más empresas
en un régimen de zona franca que trabaje boyante y con tranquilidad, más empresas en el régimen formal, eficiencia en las instituciones públicas, una transformación real y tangible en temas que le permitan a nuestra juventud sentir que es posible prosperar. Es que el problema de muchas de nuestras juventudes que caen en la red del crimen organizado y del narcotráfico es que creen que no hay oportunidades. O no las tienen, como usted dice, ¿verdad? Porque o no las hay tienen. Un curso a ciertas horas que les quede disponible. Entonces, ¿usted cree que pasa por sus medidas preventivas en seguridad, pasan por fortalecer oportunidades en educación, por llevar más centros educativos a zonas fuera del área metropolitana, según le entiendo bien, ¿verdad? Pero también usted propone medidas de golpe, ¿verdad? Una de ellas, y la que a más conversación y polémica ha generado, es esto de toque de queda en ciertos barrios problemáticos, si la cosa de aquí, uso su frase, si la cosa se pone fea. No, ¿verdad? Toque de queda no es el término. Bueno, adelante. Gracias. Nuestra constitución política, desde 1949, plantea la posibilidad de que la Asamblea Legislativa, ante problemas de escalada de seguridad o de amenazas al Estado, levanten o suspendan de forma temporal algunas garantías que están en la Constitución. Eso es bien diferente a hablar de un toque de queda como el que teníamos en la pandemia. Y quiero explicarlo con detalle a los costarricenses. Yo he planteado eso en mi plan de gobierno como una medida excepcional, como el último de los recursos al que recurriríamos si nuestro país tiene en un futuro una escalada en delitos como el sicariato, el narcotráfico o otros adyacentes al crimen organizado. ¿En qué consiste eso? En que hoy día la inteligencia policial sabe en cuáles barrios de Limón, en cuáles barrios de San José, en cuáles barrios de Punta Arenas, incluso tiene identificados a dónde están estos delincuentes de máxima peligrosidad, pero no los puede detener, porque ustedes saben que se detienen solamente cuando media una orden de captura o los agarran infragantis. Con una medida como esta, yo como presidente de la República puedo o podría solicitar a la Asamblea Legislativa, no es algo que dependa del presidente directamente, pero podría solicitársele a la Asamblea Legislativa que en X, Y y Z punto específico del territorio nacional se tome la medida en un periodo de tiempo determinado para agarrar a esos maleantes y sacarlos de circulación, para ir y detenerlos y meterlos a la cárcel, para establecer un procedimiento que es excepcional, que nos permita limpiar de los barrios y sacar de los barrios a estas personas. Se ha dicho que esta medida sería autoritaria, es lo que también se está comentando en algunos sectores. Sí, se ha dicho, pero desde el desconocimiento, porque repito, es absolutamente constitucional. Pueden irse ya al artículo 121 de la Constitución Política. ¿Y qué condiciones ahí está serían, doña Laura, para que esto no se salga de las manos, digamos, eventualmente y no pueda violentar algunos derechos y libertades y garantías de los ciudadanos? Porque eso a la gente le preocupa también, ¿verdad? Claro. ¿Cuáles son esas condiciones que le harían a usted tomar la decisión de solicitar esto al Congreso? Mire, que hayan un aumento progresivo en los asesinatos, en el sicariato. Aquí yo no me pienso esperar a que Costa Rica se convierta en como fue El Salvador en algún momento, o a que el crimen organizado tome por completo el control de los barrios como ocurrió en México, como ocurrió en Colombia. Hay que tomar medidas que están aquí muy identificadas como revisión exhaustiva de las penas, erradicar la impunidad a través de reformas en el Poder Judicial. Hay datos que dicen, por ejemplo, que entre el 2010 y el 2024 en Costa Rica se dieron más de 8.500 asesinatos, más de 8.500 personas perdieron la vida, y de esos 8.500 casos de homicidio, 5.000 no llegaron a juicio nunca. Sicarios reconocidos de bandas como los Geri, de bandas como la del Diablo. Hay documentación donde se demuestra que los condenaron y no estuvieron tras las rejas ni siquiera 2 años. Eso es una burla para la gente del país. En una coyuntura como la actual, donde tenemos cifras récord de homicidios y la mayoría de ellos son por ajuste de cuentas, ¿usted justificaría una
una medida como esta? Si usted en este momento fuera la presidenta y estamos con esta cifra récord de homicidios, que la mayoría son por ajusticiamiento, ¿usted recurriría, por ejemplo, a esta medida que propone en su plan Primero de gobierno? que esa medida tiene que pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa. Eso es lo primero. Claro. Y este gobierno no tiene músculo suficiente para empujar una medida de esas en la Asamblea Legislativa. Con 8 diputados, una medida como esa no se aprobaría. Al menos no la veríamos para atender la situación en un tema oportuno. Pero ustedes aspiran a tener muchos más diputados, ¿verdad? Claro, pero adicionalmente las cifras que tenemos hoy, con las medidas que está implementando el Ministerio de Seguridad y los demás instituciones relacionadas con la seguridad, la Política Nacional de Seguridad, estamos generando contención de esos homicidios, que la cifra es altísima, yo no la pienso minimizar, pero están contenidos en comparación, por ejemplo, con el año pasado. No hemos visto que se hayan disparado, ni hemos visto que se hayan incrementado en datos o en cifras. Lo que yo estoy planteando, y que me parece que uno debe con total transparencia decírselo a los costarricenses, si en algún momento durante mi gobierno, en el próximo periodo, enfrentamos una escalada como la que sufrieron países de la región, repito, como El Salvador en el pasado, como México, algunas ciudades, como Colombia, yo estaría dispuesta, si vemos un pico de crecimiento en esos delitos. ¿O ustedes qué prefieren? ¿O ustedes qué quieren? Que la gente que vive en ciertos barrios de Limón, que es gente honesta, la gente que vive en algunos barrios de Punta Arenas, gente honesta, gente buena, ya no pueda salir de la casa, que cuando los hijos se van al colegio, las mamás se quedan con la gran preocupación de si los van a matar en una balacera. Si en un momento que ni Dios lo permita, Costa Rica llega a un escenario como esos, vamos a tener que aplicar medidas extraordinarias, porque si no, no vamos a poder sacar a los delincuentes de circulación. Ahora bien... Bueno, a veces mucha gente, en la actualidad mucha gente sale con miedo de que esto le pase, esto que usted dice, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, lo que frenaría esto es si tienen si usted tiene la suficiente representación en la Asamblea Legislativa. En una coyuntura como la que estamos, donde hay una cifra récord de homicidios, mucha gente sale con miedo que si en el restaurante donde va a estar por una balacera termine como daño colateral, o usted cree que no estamos en ese momento. Todavía no estamos, gracias a Dios, en ese momento, todavía no hemos visto un pico disparador en comparación con los datos de los años anteriores, no ha habido adicionalmente, gracias infinitas a Dios, todavía en el país un comportamiento de que no se logre frenar con las diferentes acciones valientes y el gran esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Seguridad Pública. En este plan de gobierno hay otras acciones muy importantes para combatir el crimen organizado. ¿Como cuáles? Como revisar de manera exhaustiva el Código Penal, el Código Procesal Penal Juvenil también. Hace pocos días estuve reunida con una asociación que se llama Asopaz. Un padre de familia de Occidente me contaba cómo él llegó a su casa con su esposa a las 6 de la tarde y encontraron el portón de la casa sin llave. Cuando entraron, la puerta de la casa apenas arrimada. Dice ese señor que un frío se apoderó de ellos por completo y empezaron a llamar a su único hijo de 17 años. La vida de su hijo les costó 600,000 colones y un juego de video. Las personas que asesinaron a su hijo fueron 3. De esos 3, solamente uno era mayor de edad. A los 3 los agarraron. Al día siguiente, esos 3 tenían trabajadores sociales, psicólogos y abogados defensores. Ese señor y su esposa tuvieron que vender hasta el negocio que tenían para contratar un abogado que luchara por justicia para los que mataron a su hijo. Y adicionalmente, de los 3 que lo mataron, como 2 eran menores de edad, no fueron a la cárcel nunca. Ese señor a mí me relató esa historia con una crueldad. Es que póngase en los zapatos de la gente a la que le están matando familiares, o de los delincuentes que un día sí y otro también delinquen. Vean el caso de la señora Faerrón en San Carlos, que fue víctima de un homicidio por una persona que tenía 3 causas penales y andaba suelto. Es que podemos poner un policía en cada esquina, podemos poner toda la tecnología del mundo, podemos tener todas las delegaciones policiales que queramos, que eso está bien y enhorabuena, hay que hacerlo. Pero si los policías siguen exponiendo su vida y agarran a los maleantes y no condenan a los maleantes, nosotros vamos a seguir viviendo en un paraíso de la impunidad. Y lo que es peor, agarramos, Estefanía, fama mundial
de que aquí usted comete delitos y no le pasa nada, de que aquí usted anda por la libre y no le pasa nada, de que aquí las ejecuciones de la pena condicionadas son una belleza, de que aquí usted va a la cárcel y no tiene ni siquiera una obligación de trabajar. Eso se tiene que terminar y son parte también de las medidas que están planteadas en mi plan de gobierno. Que no todas dependen del Poder Ejecutivo, seamos también claros en eso, ¿verdad? Usted sabe que muchas de ellas tendrán que pasar por el Congreso o no necesariamente. Muchas de ellas tendrán que pasar por el Congreso. Precisamente muchas de estas medidas no las ha podido llevar adelante este gobierno porque no ha tenido el músculo en la Asamblea Legislativa. ¿Para qué creen que yo le pido a la gente que nos dé 40 diputados o todos los diputados posibles? Porque este tipo de discusiones tienen que darse en la Asamblea Legislativa, con valor, con firmeza. Ya el país no aguanta más la mora judicial. Un día de estos yo repasaba los datos del estado de la justicia de nuestro país. Hay datos donde dicen que alrededor del 70% de los costarricenses desconfía del Poder Judicial porque nunca han llegado a ver justicia pronta y cumplida, porque les han matado familiares y los delincuentes no han llegado pero ni a juicio porque se caen los casos por errores de procedimiento. No tenemos un sistema que le exija cuentas a los magistrados, a los jueces y a los fiscales. Tenemos una reelección casi que ad perpetuum de los magistrados. Eso tiene que cambiar en el país. Y para cambiar eso se necesita poder contar con una mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa que pueda tomar ese tipo de decisiones. Doña Laura, otro tema importantísimo es el tema de la educación. Hoy Costa Rica invierte menos del Producto Interno Bruto de lo que se invertía en el año 1980. Si la educación fuera una persona, ¿cómo describiría usted a esa persona? ¿Como una persona enferma, una persona abandonada, una persona descuidada? Y también, ¿cómo la haría usted sanar? Una persona en proceso de recuperación, así la definiría yo. La educación de nuestro país evidentemente sufrió un impasse durante un periodo de tiempo. En esta administración se ha estado avivando la educación. Se aplicaron durante la pandemia medidas muy dolorosas, pero ya atrás venían temas de política pública que definitivamente nos generaron resultados muy malos. La educación, adicionalmente, yo considero, y así lo hemos propuesto en este documento, tiene que seguir avanzando en una transformación. Estamos haciendo una apuesta en la digitalización de la educación. Estamos haciendo una propuesta en una reforma en las materias que se imparten a los muchachos. Tienes un par de ejemplos concretos de eso. Una estrategia, por ejemplo, Costa Rica bilingüe, así la hemos establecido. Estamos estableciendo también que deben de haber mejores capacitaciones a los docentes del Ministerio de Educación Pública para el manejo del idioma inglés. También dentro de nuestro plan estamos promoviendo una actualización de los programas educativos que se dan en los colegios técnico-profesionales. Estamos también planteando al menos 50 colegios académicos evolucionen y se conviertan en colegios técnico-profesionales. También es un tema importantísimo para mí fomentar la inclusión en la educación. Tenemos que buscar mejores políticas de asistencia en transporte estudiantil, comedores escolares. También revisamos los datos y creemos que si nuestro país sigue por el orden fiscal, por la eficiencia en el uso de los fondos públicos, que si la plata no se la roban alcanza, y si alcanza debe alcanzarnos para que todos los muchachos en pobreza y en pobreza extrema puedan tener asistencia de una beca de Limas. Así que es un asunto que hemos tomado con una profunda responsabilidad en el documento del plan de gobierno y así esperamos darle camino a muchas de esas acciones. Doña Laura, ¿y qué pasó con la ruta de la educación? Porque fue algo que también se esperó y ahí también, ¿qué haría usted diferente, verdad? Porque fue algo que también los costarricenses esperaron en esta administración. Mire, la ruta de la educación ahí se está implementando. Hay gente que cree que porque usted tenga un documento como este metido en una gaveta del escritorio significa que se resolvieron los problemas. Estos documentos, las políticas públicas, la ruta de la educación, la política de la niñez, el plan de gobierno de Laura, esto, si no se pone en práctica, se convierte en cartas de buenas intenciones. La ruta de la educación fue un documento que se veían avances y se siguen viendo, porque es el camino sobre el cual el Ministerio de Educación Pública viene trabajando. Mire,
Por primera vez se aplicó el bachillerato para la empleabilidad, para que personas que se habían quedado rezagadas, que no habían podido obtener su bachillerato, lo lograron. Ese programa tiene que tener continuidad. Mire, se conectó internet en todos los centros educativos de nuestro país, incluidos los territorios indígenas. Mire, se echó a andar una política de mejora en la infraestructura educativa para que liceos como el de Chacarita de Punta Arenas, reitero, yo que soy puntarenense, pudieran tener un colegio de primer nivel. La escuela de Limoncito, de Limón, que tiene décadas de abandono, ya está en proceso de construcción. Entonces, el empuje que se le ha dado a la educación tiene que seguir avanzando. Este gobierno ha inaugurado 5 nuevos colegios científicos. Nunca antes en un gobierno se habían tenido tal cantidad de colegios científicos como en este. Así que ese es el camino correcto. Pero hay un rezago en la parte educativa que hay que ver cómo se acelera esto, ¿verdad? Y continuando con el tema de la continuidad, a mí me gustaría, usted mencionó esto de la educación, que escogiera, si solo pudiera escoger 3 medidas de este gobierno que usted quiere conservar, ¿cuáles serían? En educación. En general, educación, me parece que esa es una, lo acaba de decir usted, que le daría continuidad a esto. Sí. ¿Qué otras medidas usted de este gobierno, 2 más que usted dice, Ciudad tiene que Gobierno. continuar? Ciudad Gobierno tiene que hacerse porque tiene que hacerse. Es un proyecto que nos va a ahorrar 23 millones de dólares al menos al año. 23 millones de dólares se traduce en alrededor de 40 nuevas escuelas en Costa Rica por año. Imagínense lo que es eso. El ahorro de dejar de botar al canasto de la basura pagando alquileres y tener una infraestructura propia. Ese es un proyecto que para mí es una prioridad. El proyecto de la Marina y la terminal de cruceros para Limón. Los limonenses lo que están exigiendo es fuentes de empleo digno. ¿Y qué es lo que tiene Habdeba? Libre de polvo y paja, tierra, que son charrales. ¿Cómo es posible que Habdeba no pueda llevar adelante con una alianza público-privada un verdadero proyecto de inversión que genere ese empleo y ese empuje para Limón? La Ruta 1. Ese es otro proyecto que para mí es importantísimo de avanzar. La modernización del puerto de Caldera, nuestra ventana a Asia y Pacífico. Otro proyecto vital que hay que seguir avanzando. Los embarcaderos. Muchas zonas de nuestro país han anhelado un embarcadero para que nuestros pescadores, para que nuestros habitantes de las costas tengan un lugar digno para tener salvaguardado su bote, su motor y puedan ir a pescar, llevar turistas. El proyecto del aeropuerto de la zona sur, el proyecto del aeropuerto en Sierpe, ese es un proyecto importantísimo y yo voy a trabajar también en la preinversión de la nueva concesión del aeropuerto de Liberia. Hay gente que me dice, pero ¿por qué usted quiere trabajar en eso si esa concesión no se vence en su gobierno? Bueno, precisamente porque el grave pecado de Costa Rica es que nos esperamos hasta que el agua nos llegue a la nariz para empezar a empujar los proyectos. ¿Y cuáles proyectos no continuarían? Usted dice, aquí esto no funcionó, algunos de los que ha mencionado no han ni siquiera arrancado, ¿verdad? Como Ciudad Gobierno está ahí detenido. ¿Cuáles usted diría, esto yo no le voy a dar continuidad porque o no me parecen los apropiados o no voy a poder? Mire, los proyectos arrancan desde que la idea se formaliza. En el caso de Ciudad Gobierno, ese proyecto está adelantadísimo. En el caso de la Marina de Limón, ese proyecto está adelantadísimo. En el caso del tren de carga de la región Huetar, ese proyecto está adelantadísimo. Un proyecto que me encanta, que hay que darle continuidad, el de las fotomultas, para no tener que depender de los oficiales de tránsito para los partes y para el control de si alguien se brincó un semáforo y poder utilizar a los oficiales de tránsito en operativos para resguardar el tránsito. Esos son proyectos que a mí me interesa muchísimo darles continuidad. Sobre proyectos que pudiera ser que no se les dé continuidad, habría que valorarlo con pinzas, pero yo que manejaba el Banco de Proyectos de Inversión Pública como ministra de Planificación Nacional y Política Económica, yo le digo a ciencia cierta, tal vez hay uno, para no pecar de mezquina, la manera en que se está gestionando el tema de los residuos sólidos, yo creo que ese tema va a haber que tener más tiempo para darle a las municipalidades
un plazo mayor para que puedan gestionar los servicios de gestión de rellenos sanitarios y que puedan ser en proyectos mancomunados. Este gobierno lo ha abordado muy bien, pero sin lugar a dudas ahí hay que hacer una pausa, retomar esa negociación con las municipalidades y buscar un plazo mayor para poder cumplir con el anhelo de todos, que es tener buenos rellenos sanitarios en las comunidades sin trasladar muchísimos kilómetros la basura. La conversación ha generado muchísimo interés, doña Laura, sí. y estamos con tiempo un poco limitado. Vamos a tratar de adelantar en algunas cosas, pero también si nos pudiera regalar unos minutos más, sería perfecto para poder seguir hablando con más distensión y permitir escuchar sus respuestas tal como usted las quiere dar y nosotros también poderle preguntar, ¿le parece? ¿Nos puede regalar unos minutitos más? Con mucho gusto. Le agradecemos mucho. Muchas gracias, doña Laura. En esa misma línea, ¿cuál considera usted ha sido el mayor acierto de esta administración y también el mayor error y cómo capitalizaría el primero y evitaría el segundo en una administración suya? El mayor acierto, don Rodrigo Chávez, fue devolverle la confianza a la gente, poner las instituciones a bretear. Perdóneme el francés, pero aquí muchísimo se decía de que las instituciones no podían, que eran ingobernables, que no los mandos medios, no. Aquí lo que no había era un modelo de gerenciamiento. Aquí lo que no había en Costa Rica era liderazgo para fijarle metas a las instituciones, a los ministros, exigir cuentas, exigir transparencia. Mire, a mí me sentaba el presidente con un cuadro de metas y me decía, mire, usted me dijo que iba a hacer esto, ¿cómo le fue? ¿Y sabe por qué el presidente Chávez pudo hacer eso? Porque los que éramos sus ministros no veníamos de la argolla, porque los que fuimos su equipo, no era yo la hija de una exdiputada que vine a heredar el puesto, no era yo la hija del dueño de los buses que movieron a los electores en la campaña. Se eligió a la gente buscando que generara resultados y eso es maravilloso. Le abrió los ojos a este país y vinimos a buscar que Costa Rica se transformara. Don Rodrigo Chávez abrió el camino. Ahora a mí me toca darle continuidad al progreso de esas cosas donde él, junto con el apoyo de doña Pilar Cisneros, de la fracción legislativa, generaron en este país un despertar. Mire, la gente no sabía, por ejemplo, que muchas decisiones no dependen del presidente. La gente, por ejemplo, no se imaginaba que la Contraloría puede frenar proyectos de desarrollo aunque usted quiera mucho llevarlos adelante. La gente no se imaginaba el rol de la Sala Constitucional, que por jurisprudencia, hasta ahora veo yo, ha inventado hasta principios constitucionales, como si se hubiera hecho una reforma constitucional. El gran despertar del pueblo de Costa Rica. Así tenemos de abiertos los ojos los ticos. Sabemos que no vamos a seguir permitiendo que los privilegios, que la corrupción, que la falta de transparencia siga gobernando en las instituciones públicas. Para mí, ese es el mayor legado del señor presidente de la República. ¿Y el mayor error? Porque no hay administración perfecta, doña Laura. Algo que usted diga, que usted considera que sea una oportunidad de mejora también. Sí, a don Rodrigo le fallaron, a mi juicio, los protocolos de seguridad. Por ejemplo, hay tal deshonestidad en algunas personas que ahí fue un fallo. Confiar, a veces uno cree que la gente es buena, pero don Rodrigo, por ejemplo, confió en muchos de sus ministros y ya ve usted qué güeros que le salieron. ¿Usted confiaría menos? Yo tendría protocolos de seguridad más estrictos desde un principio para evitar, por ejemplo, la bajeza que hizo Patricia Navarro, de grabar, yo no sé si con un teléfono en la cartera guardado o con un reloj inteligente, conversaciones del día a día de trabajo con el presidente. Eso no solo es un delito, eso es una barbaridad. Ese tipo de cosas a mí me parece que se pecó de confiado en el gobierno. Y por supuesto también ahora desde la experiencia ya se sabe bien qué personas han funcionado en algunos puestos. Recuerden que a don Rodrigo le correspondió integrar el gabinete haciendo incluso un concurso abierto a la ciudadanía. Yo fui una de las que mandé el currículum al periódico La República y así llegué a mi cargo como ministra. Yo creo que allá también ahora tendremos una oportunidad de buscar que no le salga a uno güero, tanto jerarca como le pasó usted no haría un concurso al presidente. Público como hizo el presidente. Ese fue un error ahora viendo las cosas para atrás. Yo para ciertos puestos buscaría perfiles profesionales. Por ejemplo, ya lo hice para buscar a los candidatos a la vicepresidencia. Ustedes ven que me acompaña, por ejemplo, don Francisco Gamboa Soto, que es un hombre con una trayectoria en el sector privado, pero también en el sector público,
Francisco trabajó en algunas cámaras, en el sistema financiero, también trabajó en Procomer, fue ministro de Economía, Industria y Comercio, pero ustedes vieron que recluté a Douglas Soto, por ejemplo, un hombre abogado con una estatura técnica altísima, una persona con una experiencia única y solamente desarrollada en el sector privado. Entonces, bueno, ese tipo de cosas yo pienso hacer un balance entre lo que ha resultado bien y reclutar en algunos casos personas nuevas. Pero don Rodrigo, sí, yo siento que, ya que usted me lo pregunta tan directamente, le falló la seguridad. Se confió en que toda la gente era buena y de ahí es que uno cree que todas las personas son buenas. ¿Quién se va a imaginar que usted en reuniones de trabajo lo estén grabando sin su consentimiento? Y peor aún, que después usted vaya a divulgar esas conversaciones o pedazos de esas conversaciones y sacarlas de contexto. Así que bueno, ese es un tema donde definitivamente se cometió un error y habría que mejorar en el futuro para que no vuelvan a ocurrir ese tipo de cosas. Y en la selección de algunos ministros también. Y en la selección de algunos ministros. Y jerarcas de instituciones que salieron muy malos. O sea, usted le promete a la gente que si usted llega a ser presidenta va a afilar el ojo y el proceso de selección. Sí, señor. Para evitar cosas como casos de corrupción, como deslealtades, Ineficiencia, porque la gente que el presidente ha despedido, y se lo digo yo que fui su jefa de gabinete, fueron compañeros de gabinete que cuando llegaban a esa rendición de cuentas con don Rodrigo de cómo le fue, qué hizo, no tenían justificación para explicar retrasos al frente de las instituciones. Y mire, si es que ser ministro es difícil, estar al frente de una institución pública es difícil, se necesita coraje, se necesita valentía, se necesita criterio para en muchas ocasiones doblarle el músculo a los mandos medios de las instituciones que están muy acomodados o muy cómodos en el no se puede o en el siempre lo hemos hecho así. Y si nosotros queremos verdaderamente mejorarle la calidad de vida a las personas y que los servicios públicos estén al servicio de la gente y no las instituciones como fines en sí mismas, se necesitan personas al frente que tengan la valentía de echar a andar las cosas. Entonces, los que se fueron en el gobierno de don Rodrigo, por inútiles, por ineficientes, definitivamente, sin duda alguna. Así que obviamente no existe una vacuna para hacer un excelente proceso de reclutamiento, pero yo creo que de la experiencia del gobierno ya se tienen identificadas personas que han sido muy buenas y algunos cargos donde habría que buscar pues nuevos perfiles. Usted conoce muy bien el Ministerio de la Presidencia. Si al final el Congreso pues no le da, ¿verdad?, los números a la mayoría, ¿cuál sería su estrategia para esa relación justamente con una asamblea legislativa fragmentada, ¿verdad? Sería negociar, seducir, presionar, ¿verdad? ¿Y cómo manejaría también ese equilibrio de poderes, ¿verdad?, en esa relación? Sí, yo creo que hay una diferencia muy importante que vamos a ver en la próxima asamblea legislativa. Lo primero es que yo creo que vamos a tener una mayor cantidad de diputados de las que ha tenido don Rodrigo Chávez. Recordemos que de 57 diputados, don Rodrigo tiene ahorita solamente apoyo de 8. Eso es muy poquito para las transformaciones o para la consolidación de muchos de los cambios buenos. Y adicionalmente hay algo que a mí me parece que va a ser vital en los próximos periodos de gobierno, y es que las futuras asambleas legislativas se podrán ver en el espejo comparado de lo que fue esta. Una asamblea legislativa pésima, donde los diputados están en el peor de los lugares según las encuestas de credibilidad ante los costarricenses. Yo les garantizo a ustedes dos que hoy los diputados tendrían una mejor opinión del pueblo de Costa Rica e incluso electoralmente estarían mejor hoy si se hubieran puesto a trabajar con el gobierno. Pero si queda fragmentada, doña Laura, ¿cómo sería su estilo de relación con esta asamblea? Como lo ha sido a lo largo de mi trayectoria profesional, de puertas abiertas, de conversar, de dialogar, de buscar acuerdos. El sector de la ciudadanía, creo que está clarísimo, el pueblo de Costa Rica sabe que atrás no debemos de volver. El pueblo de Costa Rica también cada día está exigiendo mayores resultados de las personas que toman decisiones. También el sector privado. Mire, ¿cómo va a ser posible que nosotros tengamos, Estefanía, 35 años de estar discutiendo la modernización del sistema del mercado eléctrico costarricense? 35 años. Explíqueme usted cómo hace uno para que la gente le entienda por qué no se pueden llevar proyectos de desarrollo en la región Brunca,
¿Por qué no se puede en la zona sur de Costa Rica? ¿Por qué un día sí y otro también se va la luz? ¿Por qué la calidad de la energía es tan mala en algunas partes del país? Y saber que los diputados tienen 35 años de estar hablando de ese tema. Y usted ha dicho que usted pondría al presidente Chávez como ministro de la presidencia, ¿verdad? Y en esa línea que usted me está comentando, que usted tendría una línea abierta, ¿verdad? De puertas abiertas y de diálogo, ¿usted cree que el presidente Chávez podría seguir esa línea considerando también nuevamente un escenario de una asamblea fragmentada, ¿verdad? Donde se tenga que lidiar con muchas ideas y muchas diferencias en los partidos? Él sería la figura idónea para seguir esa línea, también considerando pues una relación que claramente pues no ha sido la mejor entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Mire, sería yo muy chapa, para usar una palabra que la gente muy coloquial, si desaprovecho el talento de un hombre como don Rodrigo Chávez. Don Rodrigo Chávez es un tremendo economista, es un profesional de un nivel increíble. Pero para esa relación, doña Laura, la con la asamblea, relación, si usted revisa, Estefanía y Antonio, ¿cómo fue la relación de los primeros años de este gobierno? Una relación fluida de comunicación del presidente con todos los demás poderes. Una relación donde se creía en los otros poderes. Una relación donde don Rodrigo y su equipo de gobierno creíamos que iba a haber apertura en la Asamblea Legislativa, en el Poder Judicial, en la misma Contraloría, donde nosotros creíamos. Pero fue hasta más avanzado el gobierno donde nos dimos cuenta que los grupos de poder, que los privilegios, que las instituciones seguían tomadas por los mismos de siempre, de los que los costarricenses estamos hasta aquí, donde nos dimos cuenta que, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, a mí misma me dijeron, no podemos apoyar proyectos del gobierno hasta que pasen las elecciones de los alcaldes. Porque si les apoyamos estos proyectos, nosotros vamos a perder alcaldías. O sea, no importa si es un mal o un buen negociador, una mala o una buena negociadora en el Ministerio de la Presidencia, el problema está absolutamente en el Congreso, diría usted. Yo lo o se falló en esta etapa, en este gobierno, porque la negociación no fue la adecuada, o todo es responsabilidad de los diputados actuales. En términos de lograr consensos, a eso me refiero. Sí, primero se lograron consensos importantes, en temas importantes con la Asamblea Legislativa, eso no se puede negar. Sin embargo, la vieja política, la del cambalache, la de deme y yo le doy, la de negociemos esto aquí, esa es la política que don Rodrigo y que yo como heredera de ese cambio en Costa Rica no pienso tolerar. Porque mire, los abusos, los privilegios, había mucha gente haciendo muchos negocios con el Estado costarricense, que se les vino a poner freno. Había mucha gente acostumbrada a ser de una casta política y que yo y aquí y allá. Y claro, cuando don Rodrigo y doña Pilar vienen a exigir equidad, que las instituciones lo traten por igual a todos, sin que usted importe si es o no de la argolla. Es que eso es lo que se tiene que quitar de nuestro país. Así que le reitero, por supuesto que hay que avanzar por una vía de diálogo, por una vía de negociación. Yo estaría feliz, yo esto no lo he hablado con el presidente Chávez, yo no sé qué planes tendrá él a futuro, si él me aceptará seguir en el gobierno. Lo que yo sí espero es que por lo menos acepte en un futuro como expresidente tomarse aunque sea un cafecito conmigo de vez en cuando para revisar cómo avanzan algunos temas, que sea un consejero, si sea ministro, maravilloso, sería extraordinario. Juntar a don Rodrigo conmigo siempre fue como juntar el hambre con las ganas de comer. Mire, a mí don Rodrigo, y se los digo con toda la transparencia del caso, a mí don Rodrigo siempre que yo le propuse algo me decía, dele, adelante, avance, me cuenta cómo le va, mídase, muchas veces me decía, mídase, porque usted tiene una bebé, ojo con el tiempo, ojo con descuidar su familia, su chiquita, pero si usted quiere, éntrele. Don Rodrigo, que quiero trabajar para hacer una reestructuración en las instituciones y que dejen de duplicar procesos, que desaparezcan los jefes sin personal a cargo. Don Rodrigo, quiero hacer un modelo para evaluar a los empleados públicos, para que dejen de ponerles un 100 corrido en las notas. Y siempre el presidente Chávez me dijo, dele, adelante, sin miedo. No en vano pude ser su ministra de 2 cosas. Entonces, por eso es que cuando yo le digo, yo no sé si él me irá a aceptar mi ofrecimiento. Primero hay que ganar, antes de repartir puestos, obviamente hay que ganar. Pero a mí me encantaría que una persona como don Rodrigo,
que tiene un amor tan grande por Costa Rica. Mire, yo al presidente Chávez lo he visto, lo he acompañado en sus intensas, y por cierto, que Dios lo acompañe y lo proteja, porque sé que tiene esta semana una operación que no es, gracias a Dios, nada serio, pero que Dios lo acompañe y lo proteja en esa cirugía. Lo he visto desvelarse, lo he visto enfrentarse contra viento y marea, le caiga bien o le caiga mal al que le caiga, hacer lo correcto. Y eso es lo que yo pienso continuar. Mire, temas, por ejemplo, como las pensiones de lujo. Yo que estuve al frente de ese trabajo, de preparar el proyecto, no puede ser posible que en este país haya gente recibiendo pensiones de lujo que no se merece, porque nunca cotizó para tenerlas. Mientras los viejitos, nuestros adultos mayores, hacen fila en la caja porque ya no hay nuevas pensiones del régimen no contributivo. Y aprovecho para hacer un corte comercial. Yo estoy proponiendo en nuestro plan de gobierno tomar recursos de lo que ya se aporta al Banco Popular, todas las personas trabajadoras, tomar de ahí un 0.25, darle un pellizquito para poder aumentar esas pensiones para nuestros adultos mayores. Esos temas de política pública, esos temas de país, que son los que la gente está esperando, son los temas a los que don Rodrigo les entró con todo. Mire, si estamos como estamos, sin haber tenido apoyo en la Asamblea Legislativa, imagínese dónde estaría Costa Rica hoy si hubiéramos logrado tener una fracción más grande. Por eso es que yo anhelo y yo le pido a los costarricenses, con el mayor de los respetos y con un profundo sentido de responsabilidad y amor por esta patria, que no solamente me ayuden a ganar en primera ronda, sino que cuando voten, voten también por los diputados del Partido Pueblo Soberano. ¿Para qué? Para que terminemos con el nadadito de perro de años y años y años. 25 años tienen las jornadas 4x3 de estarse analizando. Vamos a seguir hablando de eso, tenemos que hacer un corte en este momento, porque bueno, como le decía, la conversación ha generado muchísimo interés. Vamos a hacer un corte. Si usted nos está siguiendo por TD+2, a partir de este momento continuaremos en el Facebook Live y en el YouTube, en el canal de Teletica Radio. Regresamos en pocos minutos en esta conversación con doña Laura Fernández. Continuamos en Sepamos Ser Libres. Vamos a tener 15 minutos más de conversación con doña Laura. Le agradecemos porque ella tiene que viajar hasta Cartago y mañana empieza muy temprano sus actividades de la campaña, pero la conversación no solo ha generado mucho interés, sino que tenemos algunas preguntas más para continuar haciéndole a usted, doña Laura. Ahora usted mencionaba que como jefe Rodrigo Chávez a usted le impulsaba, que usted llegaba con ideas y le decía, sí, adelante, siga. Sí. Usted, en el caso de que le acepte, que usted le ofrezca ser su ministro de la presidencia, si usted llegara a ser la presidenta de la República, ¿cómo se imagina que sería esa relación ya usted siendo la jefe de él y no como ha sido hasta ahora? Buenísima. ¿Sí? Sí, la relación sería buenísima. Le repito, don Rodrigo y yo siempre hemos podido trabajar, primero con un profundo respeto. Hemos tenido diferencias en muchos temas y siempre hemos logrado encontrar el camino adecuado para resolver problemas. Yo fui ministra de 2 cosas a la vez y fui la única persona que ocupó el cargo de jefe de gabinete de don Rodrigo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que a mí me correspondía ser la ministra que vigilaba y controlaba y era en cierta manera la ministra jefe de los demás ministros y presidentes ejecutivos. Entonces no, yo no tengo ningún ego, porque también hay gente que me dice, pero Laura, si la presidenta sería usted, ¿cómo haría para tener a don Rodrigo? Maravilloso. Uno tiene aquí que pensar en lo mejor para Costa Rica. ¿Usted le podría decir que no a don Rodrigo si no está de acuerdo con algo que él plantea? Es que ya se lo he dicho. Muchas veces, siendo ministra, en varias oportunidades le dije, presidente, a mí me parece que esto, y después me decía, mira, tenías razón, que mejor vámonos por acá, vámonos por allá. Si la gente se imagina a veces que el presidente Chávez es el ogro del cuento, y al contrario, don Rodrigo Chávez ha sido el jefe que a mí más me ha valorado como mujer. Incluso, para las personas que no lo saben, yo llegué al gobierno porque mandé el currículum al periódico a un correo que salió en el periódico La República.
Llegué al gobierno con 14 semanas de embarazo. Fui mamá en el primer año de gobierno, la mayor de las bendiciones que me ha dado Dios. Y siempre tuve en el presidente Chávez a un líder, una persona íntegra, a prueba de balas, un hombre trabajador, esforzado, que no se arruga, que lejos de bajar el ánimo después de tanto y tanto y tanto ataque, vea, hasta la cárcel lo quieren meter. Entonces, la verdad... ¿Qué piensa que usted le ofrecería al Ministerio de la Presidencia para extenderle la inmunidad y que él no pueda, no tenga la necesidad de enfrentar a la justicia porque estaría protegido por la inmunidad? ¿Qué le contesta a usted a esa gente? Que es mentira. Yo le ofrecería un puesto a don Rodrigo Chávez porque es un hombre maravilloso, una persona que conoce Costa Rica, es un economista brillante, un hombre que sabe resolver problemas. Cualquier persona se desea a don Rodrigo Chávez en su equipo. ¿Y por qué le voy a mentir yo al pueblo de Costa Rica? Si yo ya trabajé con él y nos llevábamos muy bien y podíamos aspirar a un montón de cosas juntos cuando trabajamos Ciudad Gobierno, la Marina de Limón, el proyecto de la Ruta 1. Yo estoy convencida, por ejemplo, en el próximo gobierno darle un empuje extraordinario a las alianzas público-privadas, a reforzar y reestructurar el Consejo Nacional de Concesiones. Todos esos temas don Rodrigo Chávez podría ayudar perfectamente. Que me vaya a aceptar el puesto, yo no sé. Yo no he hablado de esas cosas con él, como le repito. Primero hay que ganar. Yo no voy a andar repartiendo puestos salvo a don Rodrigo, que si me gustaría estar en el gabinete, me encantaría, me fascinaría, me encanta trabajar con él. Repito, era como juntar el hambre con las ganas de comer. Don Rodrigo y yo, cuando yo era ministra de la Presidencia y de Mideplan, almorzábamos prácticamente todos los días juntos. Yo subía a la rampa ahí para ver temas, para ver por dónde vamos, cómo va la cosa, qué vamos a hacer, dónde vamos a priorizar recursos. Cuando hicimos el aumento a los policías, que yo me eché al hombro ese trabajo técnico, el aumento que se le hizo de mínimo 54,000 colones a todos los oficiales de policía de Costa Rica. Cuando el presidente me dio esa responsabilidad, vimos los datos, cuánto podemos aumentar de manera responsable, en fin, la verdad es que sería un desperdicio y yo creo que hay que buscar lo mejor para Costa Rica siempre. Doña Laura, usted, volviendo al plan de gobierno, usted propone una reforma estructural del Poder Judicial. Sí. ¿A qué se refiere exactamente eso? Porque a algunas personas les da temor leer una propuesta como esa. ¿A qué se refiere usted exactamente y cómo lo haría? Sí. ¿Cuáles serían esas medidas para hacer esa reestructuración? Esa reestructuración es por reformas legales. Eso sería que yo promovería proyectos de ley, como es una potestad del presidente. Ustedes saben incluso que el presidente, a través de la fracción oficialista, tiene también el control de parte de la agenda de la Asamblea Legislativa. Y yo haría 3 reformas muy importantes en el Poder Judicial. La primera, establecer por ley la obligación de que los magistrados, los fiscales y los jueces rindan cuentas. Rindan cuentas no a mí, al pueblo de Costa Rica. ¿Cuál es la mora judicial? ¿Cuántos casos tienen pendientes? ¿Cómo van los juicios? ¿En qué casos se están cayendo los procedimientos y por qué? ¿Por qué es que de 8.500 homicidios, 5.000 no pudieron ir a juicio? Hay que pedirle cuentas a todos los funcionarios públicos, incluidos los magistrados, los fiscales y los jueces. Eso es una alcahuetería. Y con eso vamos a combatir la impunidad, vamos a combatir la mora judicial y vamos a avanzar en que el pueblo de Costa Rica pueda tener justicia pronta y cumplida. Una segunda, pues son 3. Sí. Una segunda medida que estamos promoviendo: los magistrados no pueden ser para siempre. El poder corrompe. ¿Cómo va a ser posible que nosotros tengamos magistrados de 40, 43 años en el puesto de magistrado y que se pensionen con una mora de expedientes en fila, acumulando polvo de 5.000 hasta 6.000 casos, y usted siendo magistrado más de 40 años? Eso no debe ser, eso no está bien. Deberíamos de tener periodos de elección de los magistrados de 5 años y que a lo máximo se renueven por un periodo igual, pero no tener gente enraizada en esos puestos ad perpetuum. Y otro tema que para mí es importantísimo en reforma judicial es darle mayor independencia al OIJ, a la Fiscalía y a la Sala Constitucional. No puede ser que todos dependan de la Corte Plena, porque si no, se vuelve usted en juez y parte.
donde sus superiores... Hay quienes que consideran eso como debilitar al Poder Judicial. Al contrario, desde los jerarcas. Al contrario, más bien fortalecer la Sala Constitucional, fortalecer el OIJ y fortalecer la Fiscalía con independencia de criterio, que ya no tengan que depender de la Corte Plena. Eso nos ayudaría muchísimo, ¿sabe a qué? A fortalecer las investigaciones, a fortalecer los casos, a fortalecer el criterio de la Sala Constitucional como un ente absolutamente neutral de control de la legalidad y la constitucionalidad. Hay plata para hacer esas cosas. Esto tendría que pasar primero por el Congreso, también es importante decirle a la gente, ¿verdad? No es algo que usted pueda decidir siendo presidente o cualquiera, sino que tiene que ir al Congreso. Si eso se aprobara, ¿hay dinero para financiar todo esto, esta rendición de cuentas, asegurarse de que se cumpla, y si se le quiere pedir al Poder Judicial una rendición de cuentas? ¿Usted cómo ve, cómo ha medido esto en términos de recursos, de poderlo poner en práctica? Sí, hay recursos. Recuerden ustedes que ya nuestra Constitución establece un monto de plata importante para el Poder Judicial. De ese presupuesto que ya tiene hoy el OIJ, la Fiscalía y la Sala, obviamente se separaría y se le daría independencia. Pero adicionalmente, Antonio, nosotros en nuestro plan de gobierno estamos especificando las fuentes de financiamiento de las cosas que queremos hacer. Yo no creo que gobernar Costa Rica sea administrar lo básico. Yo no creo que la gente vaya a votar por mí para decirle, ay, sí, yo voy a ser la administradora del gobierno para seguir haciendo las cositas que dicen No. Si yo voy a tomar las riendas de este país, es para darle continuidad a la transformación que Costa Rica quiere tener. ¿Para qué? Para atrevernos a plantear cosas en grande. Nuestro país tiene ya la madurez democrática. Nosotros somos una democracia madura, que nos permite saber desde nuestra experiencia como sociedad qué cosas han salido muy bien en nuestro país, que hay que cuidar, que hay que fortalecer, pero también qué cosas están muy mal, que hay que mejorar y que hay que atreverse a hablar de ellas y plantear las soluciones. Doña Laura, usted basa su propuesta en la continuidad, como lo ha dejado bastante claro en esta entrevista. Y a mí a nosotros un tema que nos interesa muchísimo, saber qué tipo de comunicación va a tener usted. Igual a la que se está teniendo desde el gobierno en este momento, ¿corregiría algo? ¿Qué corregiría? ¿O tendría un estilo de comunicación completamente diferente a lo que se está haciendo en este momento desde Zapote? Mire, el estilo de comunicación de Laura es el estilo de comunicación de Laura. Okay. O sea, yo soy una persona independiente. Si usted lo que quiere decir es si yo voy a tener la misma línea de comunicación del presidente, eso es imposible porque el presidente y yo somos personas diferentes. No, me gustaría que usted definiera cuál es su estilo. Empezando por ahí. Yo soy una persona firme, soy una persona que tengo un criterio experto, soy conocida como una persona muy técnica. Me gustan las decisiones técnicas, pero me gusta la eficiencia, me gustan los resultados, no me gusta la mentira, no me gusta el cambalache, la negociación turbia. Soy una persona de trato sencillo, soy una persona de puertas abiertas. La gente que me conoce sabe que me gusta también generar consensos. A lo largo de mi trayectoria profesional he estado en muchos espacios de diálogo, en muchas agendas nacionales de formulación de planteamientos para resolver problemas. Por eso es precisamente que me siento preparada para gobernar este país, por eso es que siento que tengo no solamente la estatura técnica, sino también la estatura moral para tomar decisiones. Y de mi comunicación usted puede esperar siempre puertas abiertas, puede esperar respeto, pero sí lo que deben de esperar es transparencia. Y a veces esa transparencia incomoda a la gente que pretende que los que estamos al frente de las instituciones o de la toma de decisiones seamos políticamente correctos y que decir las cosas de frente, transparentemente, eso significa ofender a los demás. Al contrario, decir las cosas disimulando es una ofensa al pueblo de Costa Rica, que es a quien uno se debe. ¿Y usted estaría dispuesta también a ser incomodada con algunas preguntas en medio de todo del contexto de lo que significa gobernar, doña Laura? Por supuesto, si de eso se trata el diálogo, de eso se trata la búsqueda de consensos, de buscar entre las diferentes opiniones lo mejor y tratar de ponernos de acuerdo. Lo que yo creo es que tratar de ponernos de acuerdo suena muy bien, pero yo creo que a mí la gente me va a elegir para dar resultados,
no para hablar de campañas y de eslóganes políticos, no, resultados. La gente de Costa Rica lo que quiere son resultados. ¿Qué va a hacer esta institución? ¿Qué va a hacer esta otra? ¿Cuáles son los programas? ¿Cómo va a mejorarle la calidad de vida de la gente? No puede ser. Mire, el proyecto Limón Ciudad Puerto, un proyecto anunciado por gobiernos pasados con bombos y platillos que no puso pero ni un ladrillo en Limón. El proyecto de la Ruta 1, la carretera San Carlos, 50 años hablando de ese proyecto, que todos esos temas han sido ofertas en las campañas. Yo vine a la acción, a tomar decisiones y a ejecutar con eficiencia, poniendo a las instituciones públicas a trabajar. Ya la gente me conoce y sabe que lo he hecho y que lo voy a seguir haciendo. Doña Laura, ¿cuál es la peor crítica que le han hecho y qué aprendió usted de eso? La peor crítica que me han hecho en la campaña o en mi trayectoria. En esta administración, usted tanto en los diferentes puestos que ha tenido en esta administración. Bueno, yo creo que la peor crítica que me han hecho, o mejor dicho, la peor cosa que me ha pasado es la calumnia. Eso es terrible. Ustedes vieron cómo este señor Camilo Rodríguez se inventó en su cabeza una novela de narconovela, de decir que mi casa me la había casi que regalado un grupo del narcotráfico, cuando mi marido y yo tenemos una hipoteca del tamaño de la catedral que pagamos con mucho esfuerzo, porque yo no soy hija de ningún exdiputado, ni de ningún expresidente, ni de ningún nada. Mi esposo es de Quepos y yo soy de Esparza, y los dos venimos de la clase media de este país, y los dos hemos breteado duro para hacernos de nuestras cosas. Para mí eso es lo peor que he enfrentado. He enfrentado también en la campaña, por ejemplo, alguna chota que ha sido grosera, pero bueno, esto es como decía ¿Eso uno, le duele? Eso es como decía uno en la escuela, el que se mete aguanta. Cuando usted se metía a los partidos de fútbol y de pronto le daba a alguien un patadón, yo no sé si ustedes se acuerdan de eso, el que se mete aguanta, y la verdad... Pero idealmente no tendría que haber violencia y no violencia política, ni contra candidatas ni contra candidatos, pero... Por supuesto. No, eso es también que usted coincide con eso, sí. Sí, yo coincido con eso. De hecho, si ustedes se fijan en mi campaña, y yo me voy a conducir así hasta el final, si Dios lo permite, yo no he recurrido al insulto, yo no he recurrido a la mentira. Es más, a los oponentes que se pasan un día así y otro también atacándome por cosas totalmente irrelevantes, yo ni siquiera les presto atención. Allá ellos, si eso es lo que tienen que ofrecerle al pueblo de Costa Rica. Yo estoy enfocada en cómo vamos a resolver las cosas, cómo vamos a mejorar, cómo vamos a hacer los aeropuertos, cómo vamos a hacer las carreteras, cómo vamos a mejorar la educación. En eso es en lo que yo estoy. No tengo tiempo para distraerme en esas cosas que son bonitas. No, que ojalá no se dieran, Pero repito, yo no voy a caer a revolcarme en el barro con esa gente que un día sí y otro también me anda ofendiendo, me anda injuriando, calumniando. La verdad es que eso Dice un dicho popular que el que pelea con cerdos termina lleno de lodo también. Mire qué bonito dicho, sí. Lo voy a aplicar a futuro. Yo le quiero hacer una última pregunta. Después de este intercambio en que usted nos dio más tiempo del que habíamos acordado, ¿cuál es su conclusión o su posición sobre el papel de la prensa en una sociedad? La prensa es importantísima. Es más, ahora que estoy en este programa de radio, le contaba a algunos de sus compañeros de proyecto que yo tuve un programa de radio cuando era estudiante en la universidad, y qué cosa más linda es la comunicación. Pero para comunicar hay que tener ética, y eso es algo que se lo enseñan a los periodistas muy bien en su formación. Para comunicar hay que apegarse a la verdad. Para comunicar hay que comunicar bien, con transparencia. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad en la formación de opinión de las personas. Mire esto que yo les explicaba, de la medida del levantamiento de las garantías para sacar a los delincuentes de ciertos barrios, que lo hablábamos ahora. Hubo medios de comunicación que titularon: primera medida de Laura Fernández será toque de queda y que la gente no se pueda movilizar. Mentira, ¿yo cuándo he dicho eso? Eso es una irresponsabilidad. Entonces yo creo que la democracia se fortalece con medios de comunicación sanos, con periodismo responsable, con rendición de cuentas de parte de los jerarcas, y para eso estamos. Así que bueno, eso es lo que yo pienso de la prensa. Cumplen un rol importantísimo. Yo los admiro muchísimo. Es más, en algún momento me encantaría retomar aquel proyecto estudiantil que tuve en las emisoras culturales de la Universidad de Costa Rica, que hace 20 años se llamaba
ese programa de radio que yo tuve Tiempos de Política en 101.9 de Radio U, de Radio Universidad de la UCR, así que ustedes cumplen un rol importantísimo. Yo los invito a seguir adelante con este programa tan innovador, tan bonito, que ustedes sean un canal para que los costarricenses tomen una decisión informada en las próximas elecciones. Me parece que esto es lo que el pueblo de Costa Rica está esperando, no irse a, como usted dijo, revolcar como los cerdos. Pelear con cerdos. Pelear con cerdos lleno de lodo. Terminar embarrelado. Tuvimos una muy buena conversación, la verdad. Muchísimas gracias, doña Laura. Gracias por haber estado con nosotros y bueno, vamos a seguir invitándola durante todo este periodo que nos queda hasta las elecciones para seguir discutiendo los temas que le importan a los costarricenses. Y para que reviva ese gusto por la radio que adquirió en la Universidad de Costa Rica también. Yo encantada, por aquí estaré cuando me inviten con muchísimo gusto. Muy buenas noches, doña Laura, gracias por estar con nosotros, gracias a ustedes también por su compañía. Vamos a estar de vuelta mañana a las 8 de la mañana. A las 8 de la noche, perdón, que tengan muy buenas noches. Que a usted le importa. Ser libres. Les invitamos a ser parte de nuestra conversación de lunes a viernes a las 8 de la noche. Puede vernos y escucharnos por TD.